Gloria a Dios. Dios le bendiga. Realmente es un gozo para mí poder estar de nuevo y de vuelta a casa. Usted no sabe las veces que nosotros intentamos venir a la República, aún en medio de la pandemia, pero se nos fue imposible. Pero damos gracias al Señor que hoy nos ha permitido, en su perfecta voluntad, estar aquí para compartir con ustedes. Antes de exponer el pensamiento de la palabra, yo quiero darle gracias al hermano de León, porque tuvo a bien la gentileza de invitarme para estar compartiendo con ustedes en este día. Y me gustaría, antes de empezar a compartir el pensamiento, hacer la entrega a León de este libro que compré para él. Y le exhorto a los hermanos, si pueden comprarlo. El libro se titula La Palabra y el Espíritu. Esperando que con esta esencia divina, como esto es un culto de caballeros, yo sé que lo que está escrito aquí va a romper la estructura espiritual, emocional, y lo va a dimensionar a otras áreas. Así que, amado, esperamos en el Señor que usted pueda disfrutar de esa lectura, que se siente tranquilo y asimile bien lo que está escrito ahí. Porque todavía usted no sabe, independientemente de los proyectos que usted tiene en la construcción, hacia dónde Dios lo lleva en el campo espiritual. Yo creo que el tiempo de Dios se mueva a favor suyo. Y yo espero que después que yo termine de ministrar aquí en esta tarde, yo pueda hacer una oración por usted para llevarla a un destino que está cerca. Que usted no lo ve, pero que Dios permite que hombres sencillos y humildes lo puedan ver. Porque la vida de Saúl la vio Samuel. Jamás Saúl se imaginó lo que iba a ocurrir, pero Samuel ya Dios le había mostrado. Y le dijo, sube que tengo un hombre para que lo unja. Eso yo voy a hacer con usted hoy. Damos gracias al Señor. Y ahora quiero someterme al tiempo, a la palabra, para compartir con ustedes algo breve, sencillo, nada de otro mundo. De un escrito del apóstol Pablo de 2 de Timoteo. El apóstol Pablo en el capítulo 1, 2 de Timoteo, sí, verso 1, dice al joven Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Padre, yo te doy gracias porque yo sé bien que tú tienes un propósito determinado y definido con este grupo de caballeros en esta tarde, y oré para que sea el espíritu de la palabra el que se apodere en esta tarde en el nombre de Jesús. Siéntese, denme unos minutos para yo compartir con ustedes un pensamiento breve de la palabra. Por experiencia pastoral de 30 años, sé que es difícil reunir cantidades de hombres para ministrarlo. Y de eso estamos en acuerdo porque escuché al hermano Peralta hablar de eso.
Yo di congreso en mi iglesia, se daba un congreso de damas, iban 120, 100 damas. Dábamos un congreso de caballeros, iban 20. Entonces, obviamente, si uno viene a uno, yo le predico, porque ese uno se va a multiplicar. Un predicador, yo escuché una anécdota en una ocasión que dio una campaña, se entristeció porque se convirtió uno, Billy Graham. ¿Quién es Billy Graham? Usted conoce. Antes de comenzar, hablaba con el hermano Peralta y con el hermano de León lo difícil que se hace ministrar a los caballeros. Pero no es que se hace difícil. No es difícil ministrar a los caballeros. Porque los caballeros son la esencia de Dios. Y si usted es la esencia de Dios, no se puede hacer difícil ministrarlo. El propósito y el problema que tenemos es que no hemos aprendido a dimensionarnos internamente. Y caminamos siempre en el conocimiento intelectual que Dios nos ha permitido tener. Y eso no está mal, eso está bien. Yo me gozo con los intelectuales. Pero también me gozo cuando yo puedo disfrutar de la revelación del espíritu de la palabra que viene a mi espíritu, y cuando toca mi espíritu, esa palabra es la que me dimensiona para yo poder entender el misterio. Yo no sé hasta qué punto de conocimiento de revelación de escritura usted pueda tener. Sí sé que en la casa hay amplio conocimiento teológico porque tienen un buen maestro. Eso yo lo sé. A mí me gustaría que usted pudiera entender no solo lo que es la teología de la palabra, sino que también pudiera entender lo que es el espíritu de la palabra accionando en mi vida. Porque si algo necesitamos nosotros los hombres es aprender a dimensionar en el espíritu de la palabra. Yo le garantizo como ministro que si los hombres que hoy no están aquí estuvieran dimensionados por el espíritu de la palabra, esta iglesia estuviera llena. Porque la esencia divina del Dios que te creó, que es el espíritu de la palabra, te va a hacer llegar. Me gustó cuando Tomás fue a pedir la ofrenda, que puso la mano aquí en el pensamiento. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor del universo se creó por un pensamiento. Ese pensamiento luego se convierte en palabra y crea lo que tenemos. Esa es la forma que el espíritu funciona dentro de usted. El espíritu viene, te permite que tú puedas sentir el impacto en tu espíritu, te trae la revelación y tú la hablas. Y cuando tú entiendes eso dentro de tu espíritu comienza a cambiar, porque el deseo de ese espíritu es tu esperar la próxima dimensión que viene. Voy a hablarte brevemente de lo que es la multiplicación. De ese texto de capítulo 2 de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Yo no soy profesor de matemática, pero me enseñaron en la escuela cuando yo niño que la multiplicación es la fórmula más avanzada para sumar. Eso yo lo aprendí en la escuela de niño. Pero en la vida real no es así. En los asuntos suyos personales no es así. En la vida real, en su vida diaria, usted necesita esfuerzo, trabajo para multiplicar lo que usted posee. ¿O no es así?
No viene la multiplicación de la noche a la mañana a menos que no sea por un milagro que Dios dé a su vida. Pero quiero ser claro con ustedes. Yo sé que muchos de nosotros los hombres ambicionamos ministerios. Yo sé que muchos de nosotros los hombres estamos esperando un ministerio de parte de Dios. Los que no los tienen lo están esperando. Y los que no están esperando están deseando ese ministerio. Pero quiero decirte algo. Cuando tú desees y cuando tú anheles tener un ministerio, tienes que pensar en esto. Número uno, escúchame bien. El 99% de las personas que desean ministerio, lo primero que piensan es en televisión, en radio. Voy a ver si estoy bien. Y todos los métodos que podamos usar para que nuestro ministerio inmediatamente tenga un crecimiento impactante. Pero no es así. No es la fórmula. La Biblia tiene la fórmula para que nosotros podamos crecer y que podamos multiplicarnos. Escuche bien. Jesús tuvo un amplio contacto con multitudes. ¿O no fue así? Con muchas multitudes, pero nunca se enfocó en ellas. Él estaba enfocado ¿en quién? En ustedes, en hombres individuales. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para cumplir su propósito? Jesús lo que hizo para cumplir su propósito fue llamar unos hombres y los moldeó, los preparó, los capacitó para que esos hombres fueran los que se ganaran las multitudes. Entonces, si Jesús me preparó, si Jesús me capacitó, si Jesús me moldeó, yo tengo que tener la capacidad de multiplicarme. Y máxime cuando leo lo que dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, hace una frase, yo no me voy a concretar todo en el texto, pero le dice una cosa: lo que tú has oído de mí. Eso dice mucho. Porque Pablo le está diciendo, todo lo que tú has escuchado de la revelación que yo he tenido, esto tú vas a enseñar. Y segundo, tú vas a permitir que hombres fieles, idóneos, preparen a otros. Si nosotros leemos la historia y la Biblia como debiera ser, encontramos que la técnica que Pablo usó para la multiplicación, ya el mundo estuviera evangelizado. Esa técnica la usan otros que no tienen la verdad. Tienen una mentira y la creen como una verdad. Y nosotros tenemos una verdad y a veces la creemos como una mentira. Porque no nos atrevemos a hacer lo que la Biblia dice, de dos en dos. Manda dos, llévalo a la casa, predícale a uno. Y ese uno, cuando tú le enseñes, se va a multiplicar. Y esa multiplicación va a seguir exponencial y cuando tú vengas a ver, tiene una multitud. Ahora, ¿qué se necesita? Necesitamos entonces una cosita muy importante y es pasar tiempo con la palabra. Eso nos lo enseñó el hermano Peralta. Nosotros, óigame, Dios no me ha llamado a mí a convertir a nadie. Ese no es el plan de Dios, que yo convierta a nadie. El plan de Dios es que Él va a convertir. Él es el que los trae. Cuando usted viene al evangelio y tiene un ministerio, usted se enfoca en esas multitudes porque usted quiere alcanzar un mayor número de personas rápido para que digan, mi iglesia está llena. Pero ahí hay un error. Un error tenemos ahí. Le voy a decir que cuando yo tengo una iglesia que crece exponencialmente así, yo lo que tengo es que estoy creando creyentes débiles.
Pero Dios no me llamó a eso. Lo segundo, perdónenme mi honestidad. Yo quiero ser honesto con ustedes porque esto se trata de vida. Lo segundo que nosotros hacemos, estamos ganando mucha gente, tenemos un cuerpo lleno, pero tenemos creyentes carnales. Tenemos creyentes que son pasivos. Gente que no le gusta hacer nada. ¿Por qué? Porque el tiempo es para producir discipulado, discípulo, educar, enseñar, estar yo con él, dedicarle tiempo. Y eso fue lo que hizo Jesús contra ese discípulo. O si no fuera así, de hombres prejuiciados, de hombres temperamentales, de hombres iracundos, de hombres que les gustaba la discordia, de hombres como Juan que dijo, desciende fuego del cielo para que los consuma. De ese tipo de hombres Dios hizo gigantes de fe. El reto del pastor, el reto del líder, el reto mío es hacer gigantes de fe. Pero para ser un gigante de fe, yo tengo que conocer lo que es evangelio. La primera persona que tiene que ser ministrada, escúcheme bien que voy a hacer mucho énfasis en esto, la primera persona que tiene que ser ministrada por el espíritu de la palabra es el predicador. Porque si yo soy ministrado por el espíritu de la palabra, yo voy a asegurar que usted va a ser tocado por ese espíritu que tocó mi espíritu. Dedíquele tiempo. Y si le dedicamos tiempo, vamos a ver el resultado. Entonces, fíjense lo que hace Pablo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, hombres que a su vez, le pone énfasis a eso, pastor. ¿Por qué? Porque Pablo te está hablando de 4 generaciones. Son 4 las generaciones las que están envueltas ahí. 1, la generación de Pablo. 2, la generación de Timoteo. 3, hombres fieles. Y 4, otros. Se multiplican. Se multiplican. Y yo le garantizo que si usamos el método bíblico vamos a ser eficientes en la hora del trabajo eclesiástico. Sí, yo sé que tenemos mucha carga, que tenemos mucho trabajo, que dependemos de esto, dependemos de lo otro, pero necesitamos hombres que están reunidos en esta casa ir aprendiendo la dimensión de la escritura para poder llegar a la capacidad de Cristo. Dios, esto va a sonar extraño, va a sonar raro, quizás usted no esté de acuerdo conmigo, yo respeto su opinión, pero Dios realmente en el propósito divino no lo llamó a nosotros para que produzcamos cristianos. Quien produce creyentes poderosos en fe es la palabra y es el Espíritu y es Cristo. La responsabilidad nuestra es ministrar bien. No ministre fantasía. Aprenda a ministrar dimensiones. La Biblia es un alto contenido de dimensiones, de crecimiento, de multiplicación. Cuando yo lo aprendo, me dimensiono solo. La iglesia se dimensiona sola. Si usted quiere ser un discípulo, hay algunas reglas, algunas normas que debemos de seguir. Escúcheme, me asignaron hoy ahí un tema que dice el perfil de un buen hombre. De entrada, no quise empezar por ahí porque no sonara duro, pero de entrada, la Biblia dice, Eclesiastés 7:20, no hay hombre que haga bien y nunca peque. Ya ahí el perfil del buen hombre como que va cediendo un poquito. Segundo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? ¿A quién le llamas bueno? Ese fue Cristo. Le dijo al joven rico, ¿a quién tú le llamas bueno? Solo hay bueno, hay uno, mi Padre. Si Cristo no se atildó él de bueno, ¿qué esperamos de nosotros? Pero hay algo.
La razón de Cristo dimensional no es precisamente esa. Hacer de nosotros instrumentos poderosos y que el mundo, como decía el hermano Peralta en su mensaje, te pueda señalar y diga, ese es evangélico. Y yo he tenido ese tipo de experiencia. La he vivido. Hay gente que me ha mirado y me ha dicho, usted tiene algo que yo veo en usted que no sé, como que me llama la atención. Yo sé lo que es, no sabe, pero yo sé lo que es. Ahora yo quiero que usted me entienda bien, hombre. Hay algunas cosas que la Biblia nos manda hacer a nosotros, que nosotros uno las hacemos escasamente, otros no las hacemos. Si usted quiere aprender el sistema de la multiplicación, punto número 1, escúcheme lo que le voy a decir. Tendrá que ser un hombre de oración. Eso lo habló el hermano Peralta. Lo que ocurre es que el hermano Peralta se fue por encima, porque yo sé que el tiempo aquí avanza y tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Le estoy hablando de ser un hombre de oración. Ahora escúcheme bien, no cualquier clase de oración. La oración que yo hago en el Espíritu es una oración que transforma, cambia y dimensiona tanto mi casa, mi iglesia, como mi persona y aún mi vecindad. ¿Puedo intercalar algunos testimonios? ¿Me da permiso? Escúcheme. Cuando yo salí del pueblo de Aguadilla hacia Guerrero, una persona se me acercó y me dijo, tú no sabes para dónde tú vienes a vivir. En este lugar, eso es tremendo. El punto de droga, lo que está ocurriendo. Y yo le dije, yo sé para dónde yo voy a vivir. ¿Sabe lo que yo le dije? Yo voy a vivir para un sitio de paz. Yo voy a vivir para un sitio de bien. Yo voy a vivir para un sitio tranquilo. Yo voy a vivir para la mejor comunidad que tiene ese vecindario. Él me dijo, muchacho, usted está equivocado, es que usted no conoce. Porque él no sabe que yo no estaba pensando en lo que él me estaba diciendo. Lo que yo estaba pensando era que yo me iba a tirar de rodillas para que el Dios del cielo a través de la oración cambiara ese vecindario. Y así mismo ocurrió. Yo me tiré de rodillas y cuando yo me mudé para el vecindario, estando yo arreglando una tubería de la casa, pasó un helicóptero a las 7 de la noche enfocando con luces. Se llevaron a todos los que estaban repartiendo droga, limpiaron la comunidad. Un año después los vecinos me decían, desde que usted vino a vivir a este lugar, aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay tranquilidad, aquí podemos caminar por la calle con seguridad, porque hay un hombre que sabe que la rodilla puede mucho. La Biblia dice claramente, la oración del justo orando eficazmente puede mucho. La Biblia dice que la oración cambia todas las cosas. Y cuando yo llegué a ese lugar, viví 13 largos años. Tomás estuvo allí. Escúcheme, no se necesitan 3 horas ni 5 si usted no puede. A lo que yo me refiero es al contacto divino. Yo tengo más efectividad en el contacto divino de la oración que en hablar mucho. Porque cuando yo tengo contacto con lo divino toma el control. Y eso te va a enseñar a dimensionarte en oración. Yo aprendí eso de mi mamá. Segundo, porque tenemos que avanzar. Segundo, tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Los hombres y mujeres que no hacen uso de la palabra no tendrán multiplicación. Porque lo que trae la multiplicación es el conocimiento de la palabra y cómo yo la ejecute. Puedo, sí, le voy a decir. Nosotros le enseñamos a nuestra iglesia, yo no sé si yo lo he dicho aquí,
pero creo que hay algunas personas que no lo han escuchado. Nosotros le enseñamos a nuestra iglesia, usted no necesita dinero, usted necesita una palabra. ¿Por qué? Porque el dinero se le puede acabar, pero la palabra es eterna. Y lo que produce en su casa no es el dinero, es la palabra. Yo no sé, yo usted trabaje con eso si puede. Porque cuando yo conozco cómo funciona la palabra y vivo en ese poder y vivo en esa dimensión, mire, la palabra es tan tremenda que cuando yo conozco el espíritu de la palabra y lo pongo a funcionar, siempre va a obrar a favor nuestro. Una cosa es tener conocimiento teológico, que es muy importante. Yo no le menosprecio eso porque yo estudio eso. La interpretación del texto. Pero cuando yo recibo la revelación que está por encima de la interpretación, ¿qué dimensiona más? ¿Qué usted cree, pastor? Porque cuando la interpretación yo la doy, te amplío conocimiento. Pero cuando te doy dimensión de espíritu, yo lo que hago es que te subo de nivel. Cuando el espíritu da la palabra, da dentro de tu espíritu, ocurre un efecto multiplicador dentro de ti. Despierta el deseo de buscar ese conocimiento del Cristo. ¿Sabía usted, y yo sé que lo sabe, que para que hoy usted y yo tengamos esta Biblia en la mano, Dios tuvo que procesarse a sí mismo? Pastor, no hable herejía. Bueno, si me equivoco, después el hermano Tomás va a corregir. Dios es espíritu. No es palabra, es espíritu. Pero dentro de ese espíritu hay un verbo. Y dentro de ese verbo hay un hombre. Y para que ese hombre se manifieste, Dios tiene que procesarse. Cuando Dios entra en el proceso de él procesarse, entonces Juan dice, en el principio era el verbo. Ya el espíritu se está convirtiendo en verbo. Y cuando ya está en verbo, dice, ahora va hombre. Entonces, ese mismo hombre que se llama Cristo, y eso lo sabemos todos, es la misma palabra. O sea, hay un proceso de dimensión. Ese proceso de dimensión todavía está activo. ¿Qué Dios te da a ti? Dominio. ¿Cómo tú obtienes el dominio? Por el espíritu de la palabra. Amado, perdóneme mi ignorancia. Yo no soy de los que declaro una palabra a lo loco. ¿Declaro una palabra? No. Eso no funciona conmigo. Para yo declarar una palabra sobre usted, yo tengo que sentir en mi espíritu que esa palabra vino. Entonces yo la declaro. ¿Por qué de qué me vale a mí que de declarar una palabra sobre usted y declara sin ningún resultado? Yo no necesito eso. Yo necesito resultados. ¿Eso no es? Y cuando yo tengo resultados y yo veo el efecto del poder de la palabra, se hace multiplicador. Porque cuando yo te impacto a ti, tú lo impactas a él impacta a León, León impacta al hermano. Y cuando venimos a ver, no, si yo recibí un espíritu de una palabra que todavía yo estoy viviendo de eso. Yo no hago alarde de mi persona, nunca lo he hecho. Pero yo estaba en un culto y llegó una dama y me dijo, he caminado 4 kilómetros a pie porque el primer día que usted vino aquí, el espíritu de aquella palabra entró en mi corazón y llevo un año que esa palabra arde como una antorcha encendida en mi espíritu y hoy yo sabía que usted venía y vine a escuchar que el espíritu de esa palabra sigue ardiendo. Me dijo más. Me dijo, ¿usted sabe lo que ocurrió? Que mi hijo enfermó
Y yo oré porque sentía la autoridad de la palabra y Dios ejecutó el milagro. Es bueno escuchar, leer. Yo soy un asiduo lector. Ese libro que yo le di al hermano lo leí. Estoy leyendo un libro de John Owen que se llama Victoria sobre el pecado. Tengo un sinnúmero de libros que estoy leyendo. Me gusta educarme, pero vivo de rodillas. ¿Sabe dónde vivo? En el seno de la palabra. ¿Sabe lo que busco? Que el espíritu de la palabra me domine cada día. Que yo no tenga que dominar a nadie. Que el espíritu de la palabra me domine. Porque cuando el espíritu de la palabra me domina, todo va a estar bajo mi control. Porque es el espíritu de la palabra que va a controlarlo todo. Oh, gloria a Dios. Quiero terminar. Lo próximo que tenemos que hacer es que debe ser hombres obedientes. En la obediencia hay una dimensión. En la obediencia. A nosotros, vamos a ser realistas, por ser hombre, no nos gusta someternos. ¿Qué se cree fulano? ¿Qué se cree sutano? ¿Que él me va a mandar a mí? ¿Qué se cree Velázquez? Yo tengo 80 años, yo soy más viejo que Velázquez, yo he vivido más que Velázquez. No se trata de eso. ¿Sabes de lo que se trata? Te voy a dar rápidamente así, un texto rapidito. ¿Sabes de lo que se trata? Que cuando tú te metes en la obediencia, te van a revelar el secreto de lo que Dios te va a mandar a hacer. Y voy a ser somero, rápido. Dios llamó a Noé y le dijo, prepárame un arca. ¿Qué le dijo Noé? Pues vamos para allá. Se sometió. ¿A qué se sometió? A la obediencia. Noé no sabía de qué madera. Noé no sabía nada de construir arca. Noé no sabía nada de dimensiones. Pero cuando Dios le dice, construyeme un arca, me la va a construir de tal madera. Me la va a construir de tal dimensión. Me la va a construir así. Porque va a llover. ¿Sabía Noé que iba a llover? No. ¿Quién le reveló que iba a llover? Dios. ¿Por qué se lo reveló? Por la obediencia. Entonces, cuando yo aprendo a someterme y ser obediente, yo estoy capturando la presencia de Dios. Porque si algo le gusta a Dios, es la obediencia. Por causa de la desobediencia, nosotros estamos pagando las consecuencias. Y yo quiero decirte en esta tarde hermosa, cuerpo ministerial que está en esta casa reunido, que cuando nosotros nos sometemos a la obediencia de Dios, todo lo que tú has luchado en tu vida por conseguirlo y te ha tardado años, lo vas a conseguir en corto tiempo porque te sometiste. Esos son misterios. Pero si los aprendemos, vamos a llegar. Ahora quiero ya ir cerrando. Dios llamó un grupo de hombres. Lucas capítulo 9, verso 17 nos narra un evento espectacular y con esto cierro. Dios llama a un grupo de hombres. Hay una multiplicación de personas, 5,000. Ellos tienen una preocupación legítima. Señor, tenemos preocupación porque esas personas se van, no se vayan a marear en el camino, vayan. Y el Señor le dijo algo que para usted y para mí es chocante. No. Ellos no tienen que irse. Denle ustedes de comer. Qué reto. Qué reto para ti en esta tarde. Si Dios te dijera a ti hoy en el espíritu, dale tú de comer, ¿qué tú le darías? Voy más. ¿Qué tienes tú almacenado en tu espíritu que sea vida de Dios para darle a otro? O simplemente le vas a dar un consejo terapéutico ahí por encimita, superficial. No, tú sabes, brother, nada. Eso no funciona.
Eso es momentáneo. Dios no te ha capacitado para eso. Lo tuyo es eterno y es permanente. Mamá, búscalo. No vayas a buscarlo a lejos. Está dentro. La responsabilidad tuya y mía es conseguirlo dentro. Aquí doy un salto. Voy a darle un salto porque no sé por qué el Espíritu me dio este salto ahora. No está en el bosquejo esto. El Señor llegó a casa de Simón. Y el evangelista dice, y la casa se llenó de olor. ¿Por qué la casa se llenó de olor? Cuando la mujer derramó el perfume, ¿verdad que sí, pastor? ¿Por qué? Antes, ¿puedo usar el término? Apestaba a pecado. Porque había un hombre con lepra, se llama Simón. Y cuando Cristo llega, pone la palabra comienza a hacer efecto, la mujer se tira de rodillas, derrama el perfume fluye toda la casa se llena de olor. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo estoy quitando todo lo antiguo, impartiendo cosas nuevas. Eso está haciendo Dios contigo y conmigo en esta tarde. Dios vino para quitar todo lo antiguo que está en ti. Yo estuve orando para que en esta tarde tu espíritu sea transformado, tu espíritu sea cambiado, tu espíritu tenga un toque de la palabra, tu espíritu tenga un toque del maestro. Esto no es cuestión de Velázquez ni de Tomás, esto es cuestión de la vida. La vida se llama Cristo, la vida se llama la palabra, la vida se llama el espíritu, la vida. La vida transforma. ¿Sabe por qué él le dijo, dale vosotros de comer? Porque yo tenía la capacidad para darle de comer. Si no lo hubiese hecho, yo no se lo decía. Obediencia. Mándalos a sentar de 50 en 50. Porque si tú no lo sientas de 50 en 50, va a mutilar el milagro. Va a impedir que el milagro ocurra. Va a impedir que el milagro se dé. Siéntalo. Una vez tú lo sientas, entonces vamos al ejercicio de dar. Y escúcheme, Tomás pidió una ofrenda aquí, natural, de una forma natural. Usa textos bíblicos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Verdad que sí? Siembra una semilla, ¿verdad que sí? Pero te voy a decir algo. Escúchame, caballero que está reunido en esta casa hoy. Cuando tú das, mientras tú das, viene la multiplicación. Si tú no das, no multiplica. Asimílalo. Porque si ellos cogen el pan y no lo parten, no se multiplica. Se queda igualito. Es decir, que el milagro de la multiplicación se dio por el dar. Ay, Dios, mi condición siempre es la misma. Vivo de un sueldito y no me da para nada. ¿Sabe por qué no te da para nada? Porque no he aprendido a darle a Dios. Yo no predico de ofrenda, solo paso por ahí. Cuando yo aprendo que lo que yo doy se multiplica, doy sin medida. En estos días pasados, yo tuve un éxtasis, como el de Pedro. Me senté a ver un programa de televisión, me quedé en suspenso y Dios me mandó una pastora de aquí, de la República, que fue a mi casa. Y me dijo, cuando yo la vi, le dije, hermana, ¿y qué usted hace aquí?
me dijo, vengo a decirte 3 cosas. 3 cosas te voy a decir. Una, en estos días despégate del televisor. 2, multiplícame los diezmos. Sahara. Y después me dijo, haces eso y yo te voy a multiplicar la revelación de la palabra. ¿Usted se cree que yo me pude esperar confirmación? No. Yo sé cuando el Espíritu ministra. Yo he tenido una experiencia en estos días con la palabra que ahora no lo puedo hablar. Quizás el domingo hablé algo, pero escúcheme bien. Cuando me moví en obediencia, sentí cuando el Espíritu vino y empezó a enseñarme cosas nuevas. Entre las cosas nuevas que me empezó a enseñar y me empezó a mostrar, me habló algo de Tomás. Y le dije a Tomás ayer, así, ustedes van a ver a este hombre aquí en esta iglesia, a ese caballero que está ahí, que siempre se para aquí con su mensaje ahí, pero ustedes lo van a ver dando mensajes en el espíritu y lengua. A ese hombre que está ahí. Porque es una dimensión que Dios le preparó, y se lo dije ayer, ¿verdad? Para este tiempo. Ahora. Van a pasar cosas extraordinarias con el mensaje de él, con la vida de él. Le dije al Señor, Señor, dame seguridad de esto. Sí, hay seguridad. Yo vengo a casa de Valerio, hablo con un joven que está al lado mío y le dije, Dios me reveló de ti, este es el plan que tú tienes oculto, que no ha dicho solo tu Padre, pero el que está en los cielos lo conoce. Vienen los misterios. ¿Sabes por qué los misterios vienen? Porque cuando tú oras, Daniel fue donde los jóvenes y le dijo, mira, está ocurriendo esto. De la única manera que eso puede ser revelado es a través de la oración. Si oramos, Dios nos revela. Mira a ver si cuando ellos estuvieron en oración, Dios nos reveló el sueño, la visión y todos los acontecimientos. Y eso pasó con la vida del joven. Y le dije, el plan tuyo es este. Él lloró. Gracias a Dios. Yo tengo la capacidad de alimentar. Pero yo puedo alimentar cuando yo soy alimentado. Si yo no me alimento, no tengo nada que dar. Para yo poder venir y cambiar una atmósfera, yo tengo que estar preparado para eso. Si no estoy preparado en eso, no puedo cambiar nada. Anoche dimos un culto de media hora por los acontecimientos que están ocurriendo. Era media hora de culto y casi cogimos toda la noche. Porque una cosa es cuando tú estás preparado y tú vienes a impartir. Y Dios quiso impartir anoche. Y yo espero que ahora Dios imparta su vida. Termino. Para yo poder recibir la multiplicación, tengo que estar en el orden del Señor. Dios no te puede bendecir si tú no andas en orden. Dios no bendice los desórdenes. En el principio bíblico, la tierra estaba desordenada y vacía. Lo primero que hizo Dios fue que ordenó. Una vez ordenó, entonces comenzó a bendecir. Caballero que está reunido en este lugar, si hay alguna demanda en los tiempos en los cuales nosotros tenemos que vivir bajo el dominio del Espíritu de la palabra, es ahora. Ahora que el tiempo está difícil, ahora que el tiempo está, los tiempos avisan y dicen que esto está a punto de acabar. Cuando usted se mueve en el espíritu de esa vida de la palabra, yo voy a conocer los tiempos. Y no solamente los tiempos, voy a conocer los secretos. Hay muchas cosas ocultas que usted no ha recibido porque está viviendo una vida que no está en la dimensión que Dios te quiere ubicar. Y hasta que tú no llegues ahí, Dios no te va a dar lo que Él quiere darte. Y yo vine esta tarde a decirte, ubícate.
Si te ubicas, vas a recibir lo que tú estás anhelando. Si te ubicas, vas a recibir lo que tú quieres. Si te ubicas, porque la ubicación es necesaria. Le cuento este testimonio y oramos. Pastor, yo estoy orando. Cuando estoy orando, el Señor me da una palabra del Espíritu y me dice, viene fulano con fulano. O con fulano no me dijo, viene fulano con otro hombre. Fue lo que me dio el Señor. Fulano con otro hombre. ¿Usted sabe lo que yo hice? Me senté en el balcón. Te estoy hablando de orden, te estoy hablando de ubicación, te estoy hablando de multiplicación, te estoy hablando de conocer el espíritu de la palabra, cómo funciona en mi espíritu. Y cuando el Señor me dio esa palabra, yo me senté. Y mi esposo me dijo, ¿pero qué tú haces ahí como un loco sentado? No, estoy esperando a alguien. ¿Quién viene? No te preocupes, que él va a venir. Y estuve esperando ahí. Me levanté, fui a la nevera, tomé un vaso de agua, me senté, llegó la persona. Y cuando llegó la persona y se me acerca, estamos ya cerca, me dice, pastor. Y vino con otro. El otro yo no lo conocía. A él sí. ¿Y sabe lo que le dije? Yo sé a qué tú vienes. ¿Cómo que usted sabe lo que yo vengo si todavía no hemos hablado? Tú vienes porque tú tienes un problema del corazón. Tienes miedo a morirte. Vienes a buscar oración. Vienes acompañado con él. Porque antes de que tú llegaras, Dios me dijo de ti que tú venías con ese problema. Pero veniste, ¿sabes qué? Viniste a esta casa para que yo te dijera que no te vas a morir. Que no es tu tiempo. Que Dios no te va a quitar la vida, que esa enfermedad no es para muerte. Dios lo que quiere contigo es que tú te organices en ciertas áreas porque necesitas organizarte. Él se quedó, lo llevo al cuarto, lo unjo con aceite y yo no sé si eso mereciera que se le diera un aplauso porque el Señor le puso un corazón nuevo. Yo no tuve que salir a buscarlo. Él llegó, pero antes de que llegara Dios me reveló. ¿Pero por qué me reveló? Porque yo estoy en el secreto, en el orden, en la obediencia, en la búsqueda. Yo quiero multiplicación. La multiplicación la trae Dios. Nosotros nos esforzamos, yo entiendo, seguro que sí, es necesario el trabajo, el programa, la televisión, la radio, nos damos a conocer, el mundo nos conoce, que amén. Es necesario, pastor. Yo estoy sentado en el altar de mi iglesia, vinieron unas personas de visita que son familiares de unos hermanos de la iglesia. Le dije, gracias Señor, porque esta noche esas vidas van a llegar aquí. Vamos a compartir con ellas. Y el Espíritu me habló y me dijo, ninguno de ellos te pertenece. ¿Quién da el crecimiento? Pero usted sabe cuándo Dios da el crecimiento. Cuando Él, oiga esto y captura esto. Captúralo, ministro, captúralo, que esto te va a bendecir. Cuando Él tiene todo preparado, entonces es que el crecimiento viene. Y te lo voy a mostrar. Él no permitió que nadie llegara a la boda hasta que Él no preparó la mesa. Estaba todo preparado. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no quiso que de los invitados ninguno trabajara en ese lugar. Porque el trabajo es de Él. Y cuando todo está en el orden que Él ha establecido y preparado en el orden que Él ha establecido, entonces tú recoges los frutos. Porque cuando todo estuvo preparado, fue cuando Él dijo, vayan y salgan ahora. Eso nos envía a nosotros un gran mensaje. Prepara tu vida, prepara tu casa, prepara tu iglesia, prepara tu trabajo, prepárate donde te mueves, prepárate donde caminas. Si quieres ver multiplicación, si tú quieres ver a Dios obrar, si tú quieres milagros, si tú quieres dimensiones, si tú quieres conocer, si tú quieres hacer la diferencia, organízate, prepárate en esa dimensión, que Dios no va a fallar. Vamos a orar.
Deme una oportunidad. Permítame orar un minuto. Dejamos la otra parte para otro día. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Perdóneme, hermano. Aquí tú tienes hombres reunidos que necesitan ser dimensionados, que quieren una dimensión nueva, una experiencia nueva. Aquí hay hombres que vinieron con el anhelo de que tu espíritu les ministre y los toque. Y nosotros tenemos el deseo de ver ese cambio. Entonces yo te suplico, con toda humildad y sencillez de corazón, que tú traigas el cambio y que el cambio venga, que el cambio se produzca, que el cambio se dé. No que ellos conozcan lo que yo le hablé, sino que te conozcan a ti, el espíritu de la palabra tuya. Su ñarase yo lo son te llama. Su yo lo naunse eboasa y quedoba. Espíritu maravilloso, del que reina por los siglos, del que habita en la vida nuestra. Espíritu Santo, yo te dije que fueras tú el que tomara el control ahora. Tú sabes que a veces nosotros los hombres somos duros. A veces nos sentimos que somos impenetrables. Pero esa no es la realidad. La palabra tiene el poder de penetrar, de romper, de alcanzar, de dimensionar, de destruir todo aquello que impide el desarrollo del crecimiento en Cristo. Ministra a tus caballeros.